El lado A es el que ya usted ha visto probablemente en redes sociales, en anuncios, en algunos programas también de medios de comunicación, pero hoy aquí nosotros le vamos a presentar el lado B. Está con nosotros don Juan Carlos Quiroz Vargas. Muchas gracias, don Juan Carlos, por acompañarnos en este espacio que hemos creado para que la gente conozca a la persona, no al candidato. Muchísimas gracias por la invitación. Es muy honrado estar en su programa y de conocerla personalmente hoy. La conocí en televisión nada más. Ya eso fue hace muchos años. Hace mucho, pero la conocí y en el medio digital también. Entonces, personalmente, un placer inmenso conocerle. En nuestro partido, Agenda Democrática Nacional, y nos tocó de primero en la papeleta, el margen izquierdo, y es muy sencillo votar por nosotros porque vamos a ser los primeros. Eso es bueno aclararlo también. El orden de estos episodios de podcast corresponde al orden de las papeletas. Por eso usted es el primero, que usted antes decía, ¿por qué yo de primero? Porque ahí le tocó en la papeleta. Don Juan Carlos, me decía usted que llegó a la política por accidente. ¿Cómo va esa recuperación del accidente en este momento? Bueno, tal vez no por accidente, porque llegué a la política porque unos compañeros me dijeron, don Juan Carlos, usted siempre en lo que se ha propuesto, siempre logra llegar a las cosas. Y así logré superarme, estudiar, venir de un hogar humilde, pero con muy buenos valores, con muy buenos principios. Y entonces ese contacto con esos líderes de política me hicieron como abrir un poco los ojos y decir, usted puede hacer algo por el país. Y también otra cosa, doña Marcela, que salí un poco más del país, he conocido otros territorios, los trabajos me han permitido conocer otras latitudes, y entonces uno ve que tenemos una tierra privilegiada en Costa Rica, y en especial en San Carlos. O sea, tenemos cantidad de recursos, cantidad de riquezas, y a veces que no las valoramos. La gente que hay en San Carlos vale muchísimo, y la gente en la zona tan productiva, eso me hizo involucrarme un poco, digamos que del accidente, y aquí estamos, muy contento, muy positivo, muy, muy, muy feliz de este compromiso y de este reto. Yo lo veo un desafío y cada día suman más gente. Cuando a uno lo saludan y le hacen así, o le suenan el pito, o le hacen así, yo siento la V de victoria, digo yo, puchica, eso me motiva y me llena de alegría y de positivismo. Visitar gente como en Venado, que hay líderes allá tan buenos, muchachos jóvenes que dicen, yo quiero ayudarles, ¿en qué puedo ayudar? Eso me motiva muchísimo. Don Juan Carlos, me decía usted, si acaso tiene 2 años en este mundo de la política, cuando uno se involucra, uno lo piensa mucho, ¿verdad? Me imagino que tiene que ver con eso. ¿Qué le dijo su esposa cuando usted le dijo que iba a ser candidato a alcalde, por ejemplo? Que estaba loco. Así, con esas palabras me dijo. Usted está loco, me dice. Usted no sirve en eso. Y entonces... ¿Y cómo consiguió el permiso para que lo dejara? No mucho, ¿no? Todavía no tiene el 100%. Todavía no está muy convencida. Le pregunto, ¿va a votar por mí? Sí, ahora sí voy a votar por usted. Pero antes no. No, antes no. No es fácil. Hay un sacrificio bastante grande en la familia. Valeria, mi hija pequeña de 10 años, me dice, papi, usted nunca está. Le digo, mi amor, estoy trabajando por San Carlos desde ahora y ocupo ayudar mucho. Hay mucha gente que necesita la ayuda de nosotros, de la política, del político. Y yo creo que nosotros, si podemos creernos en que sí podemos lograr las cosas, las hacemos. Y yo estoy muy convencido ahora y muy optimista de que sí podemos llegar a esa silla de la alcaldía. Cada día sumamos más gente, como le digo, cada día mi familia, mi mamá feliz, mi mamá súper feliz y muy orgullosa. Un día de estos me decía, a mí se me salen las lágrimas cuando dice que mi hijito puede ser alcalde en San Carlos, en un cantón tan grande. Mis hermanos muy contentos, mis hijos grandes, lo siento yo como muy optimistas también. Un día de estos me dijo uno, papi, yo veo que están sonando las redes sociales, ya ADN, ya suena ADN. No era como en los primeros días que no se sabía quién era ADN. Entonces, eso me motiva mucho. Don Juan Carlos, vieras que yo estuve revisando un poco la historia de vida suya y ahí me encontré que su papá es nacido en Puriscal y su mamá en Atenas, ¿es así? No, son oriundos. Son oriundos. Son oriundos. Okay. Entonces aquí la ecuación es cómo llega don Juan Carlos a San Carlos. Está buenísimo, Marcelita, muchas gracias. Mi papá es
de los Quirós de Puriscal y mi mamá de los Vargas de Atenas. Viven en Turruares, se encuentran por allá. Mami dice que mi papá era un ganadero por allá, ¿verdad? Entonces mi abuelo se llevaba muy bien con él y siempre se quisieron mucho. Incluso una de las pocas veces que vi llorando yo a mi papá fue cuando murió mi abuelo, el suegro, o sea, el suegro. Muy pocas veces vi llorando a mi papá. Esa vez, cuando salí de coma del hospital en el México, que yo estuve en coma. ¿Qué le pasó, Juan Carlos? Tuve una infección en los riñones. Y entonces mi papá un domingo desperté y mi papá estaba en una esquina y decía, esto es un milagro, y cincó. Y entonces eso todavía me quiebra la voz porque yo lo vi en una esquina por ahí y me dice, esto es un milagro. Yo le pedí a Dios o que se lo llevara o que lo dejara, pero que no estuviera tantos días sufriendo. Y yo ya llevaba varios días en el hospital, tenía una infección en los riñones y gracias a Dios aquí estamos. Vivimos en San Pedro de Turruares, un pueblo muy lindo, donde me crecí en el monte, ahí entre caballos, entre ganado, en los potreros, en los ríos, con mis primos, mis familiares más cercanos, y de un pronto a otro, un tío de nosotros vende la finca, bueno, era una herencia, venden la finca y nos quedamos sin la finca. Mi papá se empezó a tomar mucho guarillo. Cuando me preguntan a mí por qué no toma licor, esa es una de las razones. Y también una vez que lo vi a mi papá vomitando mucho, yo le decía, papi, ¿qué tiene? Me dice, el puchicaguaro, me dijo. Otra palabra más durilla, ¿verdad? Dijo, aquí mejor no la decimos. El guaro fue el que me tiene así. Pero nunca tomen, me prometen ustedes no tomar. Y mi hermano Rolando y yo estábamos ahí y no hemos tomado. Hasta la fecha le cumplieron. Le cumplimos. Ahora me tomo un vinito. Pero eso es otra historia que podemos contarle luego. ¿Por qué tomo vino? ¿Con un vinito entonces? Con un vinito. Podemos contar la historia con un vinito. Ajá, con un vinito. Don Juan Carlos llega muy chiquitillo entonces. Ah, bueno, sí. Estamos allá y nos vamos y nos regalan una casa de limbo en aquel momento. Eran las casas de limbo en los años 77, 78, por ahí. Estuvimos escaso un año o menos de un año en la casita y todo era, después de vivir suelto como un ternero en los potreros y todo, ir a meterse a una casita pequeña donde era una ciudadela que le llamaban, y aquello estrecho, pequeño, terrible para nosotros. Era como estar en un calabozo, y dijo mi papá, eso no es vida para ustedes. Nos vamos a ir. Y vino, conoció San Carlos, él no conocía, y llegó maravillado. Decía, ustedes no tienen idea del lugar que fui a conocer, eso es una maravilla, eso es lo mejor que puede haber en el mundo, es lo mejor. Llueve, hay ríos por todo, es lindísimo, vieron los potreros, vieron las fincas. Ahora en el verano, allá en Turruares estaba de verano en diciembre, dice, ahora en el verano allá llueve. Y nosotros, bueno, no fue cuento, unos días después, fueron cuestión de días, nos venimos. Cuando llegamos ahí por Zarcero, mi mamá traía unas gallinas achotadas y pasamos en una vuelta y estaba esa majestuosa llanura, toda esta belleza, ¿verdad? Y dice mi papá, todo eso que ven ahí, eso es tierra de oportunidades para ustedes. Y hasta la fecha. Hasta la fecha. Y lo más importante, nos comimos las gallinitas ahí. En la orilla de la carretera. Riquísima la gallina, ¿verdad? Y entonces por eso mi eslogan se llama San Carlos, tierra de oportunidades, por mi papá. Y creo que es oportunidades para todos. Vea usted, se fue a trabajar a San José y regresó. Correcto. O sea, ¿por qué? Porque esta es una tierra de oportunidades. Y yo así lo considero, que este partido político nos da una oportunidad para prosperar, para llegar a la política. Y si podemos llegar a la alcaldía, pues, y hacer las cosas bien, eso es lo que queremos. Eso es parte de nuestros principios, hacer las cosas bien. Don Juan Carlos, en esos tiempos de los potreros, ¿lo correteaban los terneros, las vacas? ¿Qué recuerda? Viera qué bonito. No, yo tenía un caballito blanco. ¿Cómo se llamaba el caballito? Palomo. Palomo. Ajá, se llamaba Palomo el caballito. Yo tenía un caballito blanco y yo iba a la escuela en el caballo. Era divertidísimo. A los 11 años nos venimos para acá. Claro, yo sí supe que es que un ternero una vaca. Mi papá le decía vacas cimarronas, cuando paría una vaca de esas terribles, las novillas, y no daba la leche a veces, entonces mi papá la maniaba y le hacía de todo, y nos decía, ustedes tienen que aprender. Yo aprendí a ordeñar de 5 años, antes de ir a la escuela. Tenía una vaca que se llamaba Pancha, y mi vaca Pancha, yo la ordeñaba porque mi papá iba a trabajar y no tenía tiempo, entonces yo la ordeñaba. Desde eso aprendí a ordeñar y no se me ha olvidado, viera. ¿Todavía ordeña? No creo yo. Todavía ordeño y mis hijos tienen lechería y yo voy a ordeñar, y ahora con ordeñadoras, ¿verdad? Pero aprendí de las dos formas. Y allá en la finca, pues todavía hay cerdos, todavía hay gallinas, todavía hay terneros, todavía hay caballo.
Se llama Palomo, por cierto, el caballo de jalar el pasto. ¿Y aprendió usted a hacer las gallinas achotadas? ¿Cocina usted, don Juan Carlos? Yo cocino y viera que dicen los que comen que cocino bien. Habría que preguntarle a la esposa. A ver. Ajá, no, yo cocino bien. Puede preguntarle a Hazel perfectamente, y a mi mamá. Mi mamá me enseñó a cocinar desde muy pequeño. Yo, cuando a mi mamá le regalaban algún bebé, ¿verdad? Que yo iba, ella iba, entonces mi hermano... Porque usted es el mayor de 12. Yo soy el mayor de una gran familia. Sí, usted cambió pañales y todo. Y yo hice de todo. Cuando yo tuve mi hija mayor, que se llama Carla, pues un saludo para mis chiquitos, si me están viendo. Mi chiquito le digo yo, pero ya, imagínate, 34 años. Ah, chiquitillo. Y el otro 32, y son chiquillos todavía. Y el otro 25. Pero los papás nunca dejamos de decirle mis hijos o mis chiquillos. Yo cambiaba los pañales y todo. Y yo aprendí a cocinar. Mi hermano Manuel Antonio, a mí me da lástima matar los animales, pero Toño, mi hermano, era terrible. Todavía mata cerdos y gallinas y todo. A mí me daba lástima, entonces él me los mataba. Pero sí se los comía. Y viera qué bueno soy para comer. Y para hacer chicharrones, yo aprendí a hacer chicharrones, como los hacía mi papá. Sí, y tamales, sabemos hacer tamales. Ahora en diciembre nosotros hacemos tamales. La tamaleada familiares. Hacemos una tamaleada familiar, muy rico nos quedan los tamales, porque lo hacemos al estilo antiguo, moliéndose el maíz, llevándolo al molino, colándolo, haciendo los huesos todos ahí, el caldo, entonces quedan muy ricos. De todo eso que recuerdo, y veo que tuvo una infancia muy bonita, como muchos de cierta edad, ya lo recordamos. De todo eso, ¿qué regresaría usted a la actualidad siendo alcalde? Uy, qué bonito. Uno, aquella libertad tan bonita, aquella paz, esa tranquilidad con que se vivía. Yo quisiera, y en nuestro plan de trabajo está, volverle esa paz, esa tranquilidad. Ya no es tan fácil. Ahora no se puede andar de noche tan tranquilo como se viajaba antes. Nosotros viajábamos tranquilos, 2 chiquillos de escasos 5 o 6 años, íbamos desde mi abuela hasta mi casa, que eran como 2 kilómetros, por un bosque, por barriales y todo, íbamos tranquilísimos, no había ni luz llevábamos, y una zona donde habían serpientes. Posteriormente ya adolescentes, igual nosotros veníamos aquí a Ciudad de Quesada, al cine. Nosotros trabajábamos, ordeñábamos una lechería o cogíamos café o cortábamos caña y nos hacíamos una platita y veníamos al cine Rex en aquel momento o al otro, al Rex sobre todo veníamos. Éramos como amantes de ese cine. Y entonces... ¿Y qué películas veían ahí de aquella época? Ay, lindísima, Bonanza, y esas películas daban Bonanza, la Ley del Monte, le decíamos nosotros, que la de Vicente Fernández, que algo así se llamaba, y películas de ese tipo, vaqueras, y era muy sano. Y de aquí nos íbamos a veces a las 10 de la noche para no pagar el bus para Pital hasta ahí donde vivíamos en la Marina, por ahí por el Tucano. Caminábamos, todo eso, íbamos tranquilísimo. De vez en cuando un carro, pero nada más, iba uno tranquilo. Eso me encantaría, esa seguridad, esa paz, esa tranquilidad, para devolverle al pueblo de San Carlos, que ya no es tan fácil. Ya no es tan fácil. Cuesta mucho. Ya cuesta mucho. Ya no nos corretean terneros, ¿verdad? Nos corretean delincuentes. Y eso es lo peor, que a veces impunes esos delincuentes y cada día hay más violencia, más situaciones difíciles. Entonces, cuando ya a mi hija de 10 años hay que decirle, dejó cerradita la puerta, cierre la puerta. Ya no es lo mismo que antes se dejaba la puerta abierta. Y usted llegaba a su casa y lo más que entraba era el perro o el gato y alguna gallina. Y nadie irrespetaba eso, era como sagrada las viviendas, los hogares. En su faceta como papá me dice que tiene una hija de 10 años entrando a la preadolescencia. ¿Cómo le ha ido con eso? Qué duro. Ya lo viví con Carla, mi mayor. Porque siento que las mujeres somos más complicaditas, ¿verdad? En la adolescencia, pero ¿cómo le ha ido? Tal vez con Carla eran otros tiempos, ¿verdad? ¿Cómo le va ahora? Bueno, ahora... gracias a Dios, Valeria se ha criado mucho al lado mío y muy cercano a mi familia por parte de mi mamá. Ella ama ir donde la abuela, si no va el fin de semana donde la abuela se pone triste. Entonces ama ir donde mami, le encanta. Eso ha hecho y le ha ayudado mucho. Vamos a paseos, por ejemplo, Valeria va con mi mamá y conmigo, y alguna hermana. Así hemos ido a Panamá, fuimos a Guatemala, a Nicaragua, hemos ido y tomamos el avión y todo, y ella va feliz con la abuela. Entonces, ese vínculo con la abuela y con las tías por el otro lado también por parte de Hazel, porque tiene una hermana que es misionera católica,
fuimos a Panamá a saludarla, a visitarla allá, y era muy bonito porque ver a Erika y ella abrazaba y ama a la tía, la quiere muchísimo. Entonces esa tía se vino y tiene más de un año de estar con nosotros. Eso ha ayudado mucho porque ella es muy católica y le da muy buenos valores y principios y nos está ayudando muchísimo en esa etapa tan dura. También se lleva muy bien con la primita, que es Ana Julia. Ana Julia es la hija de mi hermano Jairo, que el año pasado se murió la esposa. Entonces ese vacío de la esposa, ese vacío lo compensó con nosotros. Ana Julia pasa mucho donde nosotros y yo le agradezco mucho a Jairo porque nos presta a Ana Julia. Ana Julia es como nuestra hija. Más bien la gente cree muchas veces que las dos son hijas de nosotros. Con esas historias y con 4 hijos, me decía usted, y tantas cosas que vivió, ¿cuál sería cuál es el problema social del cantón que usted priorizaría? Es la violencia. Nosotros tenemos la seguridad ciudadana, así se llama el tema de nosotros, seguridad ciudadana, ese es el principal. Sin embargo, primero nosotros tenemos uno antes, que es el seguridad alimentaria. Nosotros creemos que debe haber un plato de comida en todos los hogares, en todas las casas de los sancarleños, las 3 meriendas, mañana, tarde y noche. Creemos que eso es indispensable. ¿Por qué? Y por ahí tenemos la vivienda también a la par, porque ocupamos vivienda digna, que la gente tenga su casa también, y también por eso son muchos que van enlazados, el empleo igual. Entonces, para nosotros prioridad el platito en la mesa de todos los sancarleños, sea seguridad alimentaria. Y de segundo tenemos, o casi paralelo, la seguridad ciudadana. Ese es el tema, yo creo, hoy en día, que usted y todos los que nos ven saben que eso no es un problema solo en San Carlos, es nacional. Y antes veíamos esos asesinatos por televisión de otras latitudes, en México, en Colombia, otros países, y hoy lo vemos en El Salvador, y hoy lo vemos aquí. Y lo vemos aquí, en el cantón. Y lo vemos aquí. Y eso es lo más triste, porque entonces nosotros pensamos en nuestros hijos. Y yo ya pienso en los nietos, porque voy a tener nietos posiblemente. Y en esos niños pequeños. ¿Cómo le gusta que lo llamen? ¿Abuelito o tito? Bueno, todavía no. Cuando tenga. Ni sé. Usted sabe que no. Como me quieran decir de cariño, porque yo soy muy mielero para los niños. Pueden preguntarle a mis exalumnos, soy muy mielero. Ayer me encontré una exalumna en Río Cuarto, antier, por ahí, y me dice, Doncito. Entonces, para mí ese Doncito es algo más de cariño. Y una muchacha, ya toda una adulta delante del esposo, vino y me abrazó. Entonces, hasta celoso se puso seguro el muchacho. Eso tiene que ver seguro también con que crió 11 hermanitos. Mira qué bonito fue esa etapa, porque yo aprendí a lavar, a cocinar, a limpiar, a hacer quehaceres del hogar, a coser. A veces mi mamá nos ayudaba a suturar ahí la ropa, ¿verdad? A coser hacer ropa, ruedos y pegar botones. Algunas cosas de esas. Y también aprendí la otra parte del campo, digamos, de chapear. Aquí hay cicatrices de chapear, trabajar al campo. A mí... Y chapear con machete. Y chapear, correcto, nada de motoguadaña ni nada. Yo aprendí a trabajar con sierra. Usted me da una sierra, yo la trabajo. Aprendí a hacer cosas de campo que la mayoría de los sancarleños, los costarricenses hacen. Digamos, coger café, paliar, todas esas labores, desparasitar los cerdos, trabajar con cerdos. Mi hijo grande es dueño de una casa genética y entonces José Carlos tiene cerdos y a mí me encanta, eso me fascina. ¿Será por eso que usted dice que es hiperactivo? Hizo tanto de chiquillo que ahora tiene que seguir activo. Viera qué difícil es cuando uno se jubila. Yo llegué a la jubilación un poco joven porque empecé 17 años en Venado de San Carlos, en el Burío de Venado de San Carlos. Y mi etapa de trabajo en las escuelas fue muy rápido y se me hizo muy rápido. Me pasaron 31 años así volados. Y ese parón que tuve en mi vida, gracias a Dios, después apareció la Sociedad de Seguros de Vida y pude entrar a Vida Plena y a las funerarias y a trabajar en seguros y otras cosas. Pero ya luego paré otra vez en el 2021 y digo, ¿ahora qué hago? Fue cuando empecé a estudiar y hice otra maestría en gestión gerencial. El estudio como que me quita un poco la hiperactividad esa. Y
me hace abrir nuevos horizontes y viajar igual. Los que hemos viajado tenemos la bendición de Dios que podemos conocer otros países, otras latitudes, se le abre un mundo de oportunidades diferente. Y eso quisiera yo, que en San Carlos ojalá ver el aeropuerto, que lleguen aquí los aviones y que sea muy accesible. Y va a llegar el momento que es muy accesible los boletos. Ve ahora que en el pasado quien se subía en un avión era un rico. Y ahora cualquier persona puede subirse a un avión, cualquier persona tiene su celular, cualquier persona tiene su carro porque son necesarios ahora. Y igual conocer otros países es necesario, visitar otras latitudes, compartir con otras personas, eso lo hace crecer como persona. Y cuando no estudia, ¿cómo demuestra la hiperactividad? Me voy para la finca. Y ya le dicen, ¿cómo es que dicen ahora los chiquillos? Ya, señor, siéntese. No, porque ellos saben, mis hijos se les encanta, porque siempre me preguntan y qué sé yo, hay que ir a pasar ganados de una parte para otra, hay que ir a desparasitar, hay que ir a bañar. El trabajo de las fincas, los que nos están viendo saben que la finca hay que estar constante, siempre. Que hay una cerca, que hay un animal enfermo, que hay que llevar medicamentos, que hay que consultar al veterinario, y los cerdos igual, los cerdos... tiene que ser un lugar, la gente cree que los cerdos porque viven como cerdos, no, la parte genética para que se cuide mucho, no puede entrar muchas personas, a esa granja ahí entran poquita gente, no puede entrar mucho. Entonces, y luego en la unión, pues está la ponde, un pedacito de tierra que nos dejó mi papá, y ahí también voy a entretenerme, y si no vengo donde mi mamá, y ahí somos felices mi mamá y yo, porque me encanta mucho, y ella lo sabe, y la amo sobre todas las cosas, más que quedó solita y con Carol, y entonces mi mamá, por ejemplo, el domingo me dijo, vamos a los partidos a La Fortuna, que son las finales de las ligas menores del INAFA, y allá fuimos a parar, y ya ahora quiere que este domingo vayamos también, y la política, veré qué difícil. Entre la política y la mamá y la familia. Sí, entonces no me queda tiempo para no ser hiperactivo. ya lo está canalizando muy bien. Don Juan Carlos, ¿qué no le puede faltar a usted, sobre todo en esta temporada de Navidad? Y hablo, por ejemplo, en la mesa de comida. ¿Qué es lo que le llena a usted en esta temporada? Los tamales. Me ponen loco los tamales. Me encanta hacer tamales. ¿Con salsa o sin? Sin salsa. Me hace daño. No digamos la marca porque no nos pagan. No, ¿con salsa o sin salsa? No, antes comía con salsa y se puede decir lisano. Antes, le voy a cobrar la publicidad. No, pero tienen más de 100 años y ellos están muy enraizados acá. Los tamales me encantan y yo voy a ayudarle a mi mamá a hacer los tamales, que se hacen unos tamales familiares ahí, 600 a veces. ¿600 piñas o 600 tamales? No, 600 tamales. Y el matar el cerdo y esas cosas me encanta, eso me fascina, los chicharrones. Y también hacer rompope. La gente sabe que yo hago rompope y entonces hay algunas amistades que ya saben que quieren rompope, y mi familia en la cena del 24 pues siempre vamos a la cena y yo llevo rompope, yo llevo el rompope a la cena. Vamos a esperar el rompope entonces de Marcelita, de don Juan Carlos para esta temporada. Don Juan Carlos, bueno, tratamos de que sea un espacio, como decía, más ameno, más abierto, no verlos tan rígidos, y tampoco hablar tanto de política, porque la gente yo creo que ya está muy cansada de oír de política, pero es necesario, ¿verdad? Quedan 2 meses y medio más o menos para el 4 de febrero. ¿En qué se va a abocar? ¿En qué va a abocar su campaña? Tiene equipo muy joven, he visto gente muy joven y eso le inyecta dinamismo. Entonces, como usted decía antes, los ve uno que empiezan a subir y a subir y a subir y cada vez más presencia, se dan más a conocer. ¿Qué trabajo sigue en estos 2 meses y medio? Nosotros somos un equipo y trabajamos como equipo. Eso es lo que más me ha gustado. Esos muchachos jóvenes han logrado entender que pueden aportar muchas ideas y son bien recibidas, que yo soy un tipo de negociador, siempre, empezando de mi familia. Imagínense arreglar las situaciones, a veces ayudar a mi mamá en la parte de 2 hermanos, y mis hermanos todos profesionales, la mayoría, muchos educadores, la mayoría son profesionales, y me honra mucho decir que salió adelante mi familia, igual que mis hijos.
En estos meses nos vamos a abocar mucho a visitar, vamos a ir. Ya fuimos a conocer la situación de Aguasarcas, la real situación de Aguasarcas. Tenemos que ir más. Ya fui a Venado, he ido 2 veces, estamos visitando comunidades que a veces no dejan. Los políticos tradicionales no los visitan porque ahí hay pocos votos. Y nosotros queremos hacer una política diferente, muy transparente, muy de principios, muy de valores y muy de que la gente crea en lo que estamos haciendo. Entonces vamos a visitar mucho los hogares, reuniones familiares. Si hay que ir a una reunión familiar, vamos a una reunión familiar. Vamos a hacer mucho mercadeo ahora digital. Como lo dicen los chiquillos esos informáticos, porque yo en mi equipo tengo varios. Y son excelentes profesores de informática y todo, excelentes personas. Entonces vamos a bombardear un poco esa parte digital. Si ustedes ven, Rodrigo Chávez fue presidente en unos meses y fue mucho por las campañas tan buenas de mercadeo. Tuvo unos mercadólogos demasiado buenos y en la era digital aprovecharon los recursos. Ahí está agarrando usted los volados, entonces. Sí, entonces nosotros queremos hacer una política diferente, muy de llegarle al sancarleño y que crea en nosotros, que se convenza de que estamos haciendo las cosas transparentemente, que cuando ven los ejes, por ejemplo, que nosotros queremos desarrollo económico, queremos una política social, queremos una verdadera gestión ambiental, queremos que el ordenamiento territorial se dé, que la infraestructura y los servicios le lleguen a todos. No es posible que no haya agua en algunos lugares, que los caminos están deterioradísimos en algunas partes y aquí las aceras están lindísimos. Eso no puede ser. Y que la verdadera gestión institucional en la municipalidad se modernice, sea muy eficaz y muy eficiente. Si logramos eso, la gente va a creer en nosotros y nosotros creemos en que la municipalidad tiene que desentrabarse de mucho de lo que está sucediendo ahora. Hay que dinamizarla, hay que mejorar esa parte efectiva de servicio, que a veces se entraba mucho. No es posible que pasen unos meses para sacar un permiso de construcción o que tengan que pasar varios meses para un visado municipal. Eso hay que agilizarlo. Hay que empezar a agilizarlo. Hay que agilizarlo. Don Juan Carlos, ojalá haya disfrutado este espacio tanto como yo, porque como le decía, ya pasó media hora, ¿verdad? Ya pasamos los minutos. Como le decía, hasta para uno es bueno conocer a la persona detrás de ese disfraz de candidato, que tienen que ponérselo para poder asumir un cargo público, pero lo bonito es conocer quién está detrás y esa historia detrás que pocos conocen. Me encantó. Qué dicha. Me encantó y muy lindo el programa. Es uno de los mejores programas que he venido. ya tenemos un premio. Creo que es el mejor. No, ocupo que vote por nosotros. Y todos los que nos están viendo, que se convenzan que ADN es una nueva oportunidad, que San Carlos, así como lo decimos, es tierra de oportunidad, debe ser tierra de oportunidad para todos. Gracias por recordar y compartir con nosotros su lado B. Muchísimas gracias, Marcela, bendiciones y muchas gracias a toda la audiencia. A ustedes gracias por acompañarnos en este primer episodio. Tenemos el segundo episodio en una semana.